semana pasada estuvimos tratando los versículos del 21 al 32, hablando sobre todo del trayecto desde la fortaleza Antonia hasta la cruz del Calvario, hablando del momento de esa crucifixión. Y en el día de hoy concluiremos atendiendo desde el versículo 33 al 41, como hemos dicho, en los cuales encontraremos sus últimos momentos en esa cruz hasta llegar al momento de su muerte. Y dice la palabra del Señor así, capítulo 15 de Marcos, versículo 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas más que habían subido con él a Jerusalén. Amén. A su bendita palabra. Comenzamos de esta manera. No sabría decirles cuántos muertos por crucifixión hasta el momento hubieron o se efectuaron en Jerusalén y en las inmediaciones de Jerusalén en aquel tiempo. No sabría decir la cifra. Pero sí que podemos especular y decir que entre todos estos tantos hubieron hombres de todo tipo que murieron por esa pena capital de crucifixión. Bandidos, ladrones, asesinos, pero seguro que también habrían hombres de renombre que lucharon quizá por Israel, por su libertad, hombres llevados a la cruz, también quizá por alguna causa injusta o desproporcionada entre convenios de gobernantes. Hubiera habido de todo. Por tanto, que en esa mañana de 15 de Nisán, desde hace 2000 años, un poquito más allá, se crucificaran a otros 3 hombres más, para casi nadie fue relevante. 3 más. Un par de ladrones y alguien que decía ser el Mesías y decían de él que era el posible rey de Israel. Pero lo que la gente ignoraba es que en esa mañana, en ese acontecimiento, iba a estar compendido el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Vaya mañana. Más importante que el día de la creación en el cual Dios insufló su aliento en el primer hombre, más importante. Más importante en el cual el Señor, movido a represalia, cogió e inundó la tierra y llamó a Noé para salvar a él y a su familia y que la humanidad siguiera existiendo. Más importante. Más importante cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer un pueblo de sus lomos. Más importante es que esa mañana, otra mañana en la cual Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Más importante cuando Israel, después, con mano fuerte, poderosa y extendida en manos de David, logró establecer un reino por primera vez en la historia en Canaán. Más importante que todo, esa mañana Dios, mis hermanos, estaba redimiendo al mundo por medio de su Hijo de la forma más extrema y extraordinaria que podemos imaginar. Los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, allí colgado de la cruz, como hemos dicho, fueron relevantes, trascendentes y eternos, mis hermanos. Y esto fue así por 2 motivos, entre tantos, fundamentales. El primero, porque, como hemos dicho, se estaba efectuando la obra de la redención. Y, cómo no, por la naturaleza de aquel que lo llevó a cabo. ¿Qué es lo que hizo y quién es el que lo hizo? Como ya dijimos la semana pasada, los padecimientos de nuestro Señor Jesús colgado de la cruz fueron indescriptibles, ya que solo el hecho de respirar, recuerdan, fue para él una absoluta agonía. No obstante, aún así,
utilizó cada una de esas palabras para la obediencia, para el favor de los demás y para la gloria de Dios. Utilizó cada sufrimiento, cada aliento para exclamar con su voz en obediencia, en favor de los demás y para la gloria de Dios. Concretamente, y esto lo conocerán todos y habrán escuchado 1000 veces predicar de esto, fueron 7 palabras, o más bien 7 expresiones que Jesús pronunció desde la cruz. Y ya mencionamos algunas de ellas la semana pasada, no necesariamente correlativamente, pero sí que mencionamos algunas de ellas. Una de las más conocidas es cuando, alzando su voz al cielo, rogándole al Padre por aquellos mismos que lo llevaron a la cruz y se mofaban de él y sentían indiferencia, Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo, exclamó el Señor hacia su Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra de las expresiones muy conocidas y que mencionamos también la semana pasada es que después de ver al malhechor arrepentido, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como podemos ver, ambas expresiones están muy lejos de lo que se escuchaba habitualmente en la boca de los crucificados. A muchos, mis hermanos, tenían que cortarles la lengua de la clase de maledicencias que salían de su boca porque no quedaban callados viendo el sufrimiento que estaban padeciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo no maldecía a nadie. El Señor bendijo y bendecía y bendecirá. Pero esto continúa. Una tercera expresión fue la que utilizó dirigiéndose tanto a Juan como a su madre María. El Evangelio de Juan, capítulo 19, nos dice que habían ciertas mujeres que seguían a Jesús presenciando la crucifixión. Algún evangelio relata que estaban un poco lejos, otras se ve que otro grupo de mujeres estaban más cerca, pero habían mujeres que seguían a Jesús que estaban allí presenciando la crucifixión. Se nos dice que entre ellas estaba su madre. Imagínense, la madre de Jesús. Y también se nos dice probablemente que estaría al pie de la cruz o muy cerca del pie de la cruz. Y cuando nos referimos al pie de la cruz, probablemente quizá a lo mejor estaba a los pies de su hijo si le dejaban estar y acercarse, porque si no, sería imposible de escuchar lo que Jesús le dijo tanto a su madre como lo que Jesús le dijo a Juan. Y esto es lo que nos dice el texto paralelo sinóptico de Juan 19, 26-27 del Evangelio de Marcos que hemos leído de este relato. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podríamos hablar bastantes cosas respecto a esta porción de las Escrituras, aunque no lo parezca, pero solo resaltaré una, que aunque Jesús estaba redimiendo al mundo, escucha bien, no lo tomó por ocasión para descuidar sus responsabilidades como hijo. Redimiendo al mundo, pero atendiendo a su madre. Jesús conocía en qué situación precaria iba a quedar su madre María. Su esposo, José, en ese momento ya probablemente habría fallecido. Su hijo, el que estaba al lado de ella, el que la cuidaba, el que la atendía, el que la acompañaba, estaba a punto de morir en la cruz. Y el resto de sus hermanos, en aquel tiempo, en aquel momento, aún no habían creído en la identidad del Mesías, por tanto, caminaba paralelamente a sus otros hijos. María creía en su hijo, en el Evangelio, y sus hijos no creían en él. Por tanto, Jesús en sus últimos momentos, preocupado no solo por redimir al mundo, sino por salvaguardar a su madre, le dio una orden a Juan, su discípulo amado. Juan, esta es la orden, he aquí tu madre. Y a su madre le dio un refugio, mujer, he aquí tu hijo. Y desde entonces, María, la madre de Jesús, vivió con Juan, refugiada bajo el amparo de su amado discípulo. Porque servir a su Padre Celestial no fue excusa para el Señor para descuidar a su padre y a su madre. Cuánta enseñanza, cuánto que aprender. Otra expresión de Jesús parece que no sea relevante como las otras que hemos mencionado y las que seguiremos mencionando,
Pero nada más lejos de la verdad, ya que esta expresión tenía relación con una profecía que tenía que cumplirse. Podemos ver en esta andadura, no solo en la vida de Jesús, cómo es profecía cumplida tras profecía cumplida, y lo más insignificante y relevante tiene que ver con una profecía cumplida en Cristo ya desde el Antiguo Testamento en la boca de sus profetas. Juan 19, otra vez, 28 y 29, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Probablemente esta expresión profética hace alusión al libro de los Salmos, el cual dice lo siguiente, Salmo 69, verso 21. Mas pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, dice la Escritura. Es entonces que ahora sí, nuestro Señor Jesucristo acepta beber de ese vinagre. No como en la otra ocasión, ya que la otra ocasión, la primera vez que le quieren ofrecer, contiene hiel, ese vino mezclado con agua, para atontar a los que iban a ser crucificados, y él quería estar en el pleno uso de sus facultades. No dio la espalda al dolor nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, en esta ocasión, tomando un hisopo, que es como una planta seca empapada en vinagre, le dieron a beber, para que así se cumpliese la profecía. Creo que todos coincidiremos, continuando y siguiendo hacia adelante, en que una de las expresiones más complicadas de entender y explicar es la que encontramos en el segundo versículo de nuestra porción de las Escrituras de hoy. En el versículo 34 hemos leído lo siguiente, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactami, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver cómo las Escrituras nos dice que a la hora novena, a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Evangelio de Marcos registra esta expresión en arameo, que probablemente fuera la expresión o el idioma que utilizó Jesús para mencionar o exclamar estas palabras. El Evangelio de Mateo utiliza la expresión en hebreo, y así es como lo relata su Evangelio, y ambos traducen la expresión, después de decirlo en arameo y en hebreo, en el idioma que nosotros conocemos aquí, en este caso en el griego original y en el castellano en nuestro idioma. Aunque la expresión está traducida en el Evangelio, allí en el Calvario no hubo ninguna traducción. Lo dijo en arameo y ya está. Es por eso que quizá algunos que estaban por ahí no se enteraban de lo que estaba diciendo Jesús. Nos dice la Escritura que algunos que pasaban por ahí, quizá, probablemente, los soldados que estaban ocupándose de la crucifixión, confundieron esta expresión aramea para Dios, Eloí, con el nombre de Elías. Es entonces que dijeron una vez más, mofándose y en burla, mirad, a Elías llama, dejémosle tranquilo a ver si Elías viene y lo baja de la cruz. Pero ya fuera los soldados romanos mofándose de él, o quizá algún judío que también mofándose y sabiendo que Elías es al que antecede al Mesías prometido, se riera de este supuesto para ellos Mesías. Dejemos a ver si Elías viene, riéndose de él. Tanto unos como otros continuaban con esa burla y ese escarnio. La verdad que la expresión de nuestro Señor Jesucristo, allí colgado de la cruz, para muchos sería burla y escarnio, pero para aquellos que creían en él, debió ser una expresión desgarradora. El Evangelio de Marcos utiliza la palabra exclamó, y el Evangelio de Mateo nos dice que clamó a gran voz. Por tanto, podemos entender que quiso voluntariamente expresarse en un tono alto dentro de sus circunstancias para que todo el mundo escuchara su clamor. Por tanto, ver al Mesías exclamando a gran voz, agonizando en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, tuvo que ser para algunos mofa, pero para los que creían en él, un impulso de coger una espada y sacarlo de ahí y sacar a su amado maestro del sufrimiento. Imagínense a su madre.
Todos sabemos lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Para que los efectos salvíficos pudieran aplicarse a nuestra vida. Para entender esta expresión de Jesús estamos diciendo esto. Jesús cargó sobre él el castigo penal por causa de nuestro pecado, para satisfacer así la justicia de Dios y que en consecuencia nosotros salgamos como beneficiarios de tal sacrificio. Por un lado, padeció a nivel físico, ya que Dios estableció que sin derramamiento de sangre literal no habría posibilidad de expiación de los pecados. Por tanto, era necesaria la muerte de aquel que se ponía como cordero sustitutorio. Y por otro lado, y más importante, y más relevante, y más extremo, a nivel espiritual, ya que al mismo tiempo que los pecados del beneficiario se imputaban sobre el sacrificado, en este caso la persona de nuestro Señor Jesucristo, la justicia e ira de Dios tenía que recaer sobre él. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo que sumergirse en nuestras miserias, cargar con todos nuestros pecados y recibir asimismo la ira de Dios para que la redención pudiera efectuarse. Por tanto, ¿cuál fue la causa que produjo que el Hijo se sintiera desamparado? Que debido a todos los pecados de la humanidad que recayeron sobre él, el Padre tuvo por unos momentos que apartarse de su lado, pudiendo experimentar así Jesús algo que jamás había sentido, algo que jamás había experimentado, el desamparo de su Padre. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, cuando hemos pecado delante de Él, si verdaderamente lo hemos conocido, hemos sentido los efectos de la lejanía de Dios por causa de nuestra desobediencia. Y te sientes morir, ¿o no? Si el pecado es grave y reiterado y continuo, la lejanía se pronuncia más y llega un momento que ya no lo puedes soportar más. Y te encierras en tu habitación diciendo, Señor, si no apareces, me muero. Porque el dolor de su ausencia es insoportable. Pues si en nosotros el dolor de su ausencia es insoportable, ¿cuánto más en nuestro Señor Jesucristo? Imagínense sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo el nivel de lo que tuvo que experimentar. Jesús, el cual es Dios, el cual ha vivido por la eternidad en perfecta armonía, ejad, unidad en el seno de la deidad, que durante todo el tiempo de su vida, tomando forma de hombre, en condición de siervo, incluso en esa condición, jamás experimentó la lejanía ni en ningún momento y segundo de su vida. Ahora, por causa de nuestras miserias y pecado, desde su humanidad, tuvo que experimentar el horror de la lejanía. Y si nosotros, hombres pecadores, que de continuo estamos así con Dios, Él que es perfecto, tuvo que experimentar que el Padre mirara hacia otro lado y desamparara al Hijo para ampararte a ti. Por tanto, no nos debe extrañar que por un instante nuestro Señor Jesucristo exclamara a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No obstante, esta expresión genera alguna que otra incógnita y alguna que otra pregunta a hacerle al texto, como por ejemplo, ¿es que acaso Jesús no sabía que el Padre lo iba a desamparar por causa del pecado que iba a recaer sobre él?
Estas palabras son palabras de desesperación y desconocimiento de la forma de actuación de su Padre Celestial. ¿Por qué me has desamparado? ¿Tiene relación con esto que acabamos de mencionar? En absoluto. En primer lugar, tenemos que decir que Jesucristo era un perfecto conocedor de lo que iba a acontecer, incluido el desamparo del Padre. Y no porque especulemos que desde su naturaleza divina omnisciente conociera todo, no, sino porque literalmente lo dice la Escritura, ya que cada vez que menciona la copa que debería de tomar, está mencionando justamente el precio que tenía que pagar. ¿No he de beber yo esta copa? Y ya hemos explicado 1000 veces que la copa no son los sufrimientos físicos, sino precisamente cargar con el pecado de la humanidad a costa de ser desamparado del Padre y ofrecerse como expiación y propiciación por nuestros pecados. Por tanto, aclarado esto, lo que en realidad Jesús hizo es gritar y exclamar desde la cruz una vez más las Escrituras, que proféticamente iban en perfecta consonancia con todo aquello que estaba aconteciendo. ¿Me siguen? Concretamente Jesucristo, con esta exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba citando el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que registra los acontecimientos futuros de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en este caso sobre la persona del rey David, figura profética de Jesucristo, tipo de Jesucristo por autonomasia. Por un lado, tenemos los padecimientos que estamos relatando en estos días en cuanto al Salmo. El Salmo 22, versículos 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. ¿Notan? El versículo 12 al 18 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, han sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pero por el otro lado, el texto del Salmo 22 no solo habla de sus padecimientos, sino también de su inminente victoria. Ya que los versos 28 y 29 dice: porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Tenemos que entender que para todo judío citar el encabezado de un salmo era el recordatorio del salmo completo. No eran como nosotros que necesitamos Google y necesitamos concordancias, ellos estudiaban. Y cuando se les citaban el encabezado de un salmo, entendían que estaba haciendo alusión en contexto a todo el salmo. Por eso, sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, todo el pueblo de Israel que escuchaba, al menos los que escuchaban con atención, sabía que se estaba refiriendo a este primer versículo que encabezaba todo el salmo, y para muchos entendían que también era mesiánico. Por tanto, no solo tomó el Salmo para describir una situación momentánea que estaba padeciendo, como puede ser el desamparo del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un hecho real. Sino que se esforzó a gritar, como hemos dicho, exclamar a voz en cuello este salmo, para que todos supieran que que el que estaba muriendo era el Mesías, y que irremediablemente llegaría un momento en que regresaría a reinar. Soy el que sufre, pero también soy el que reina.
Por tanto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un sollozo de desesperación de alguien que no está comprendiendo lo que ocurre, sino el grito del león de Judá, que cuando ahora moría como cordero, volverá rugiendo para regir a las naciones. ¡Qué expresión! Como pueden ver, y habiendo dicho todas estas cosas, cada una de estas que hemos mencionado, nuestro Señor Jesucristo allí colgado de la cruz, y terminando definitivamente con su cometido, pronunció su penúltima palabra. Y en el versículo 19, verso 30 de Juan, tenemos que utilizar el paralelo forzosamente porque el Evangelio de Marcos es escueto en cuanto a explicaciones y contenido respecto a esto. Dice, cuando Jesús hubo tomando el vinagre, dijo, consumado es. Tetelestai. Consumado es. Esta palabra es una de las expresiones más conocidas en el Nuevo Testamento en boca de nuestro Señor Jesucristo. Consumado, teleo en griego, que significa terminar, completar, ejecutar, concluir, pagar, satisfacer, acabar. Consumado es. Nuestro Señor Jesucristo una vez más alzó con la fuerza que le quedaba su torso, apoyándose en los clavos para tomar aire y exclamar dirigiéndose al Padre, Padre, todo ya está consumado. Quiero imaginarme a Jesucristo mirando hacia el cielo, estando sufriendo la ira del Padre por causa del pecado ajeno y no el suyo propio, y diciéndole con gozo en su corazón y quebrantado, Padre, cumplí lo que me mandaste. Ya me encarné, ya viví como hombre, ya prediqué tu palabra, ya establecí las bases del Evangelio y del nuevo pacto, ya sané enfermos, ya limpié leprosos, ya resucité a muertos, ya hice docenas y decenas de discípulos y escogí a 12 para que extendieran y fundamentaran la fe, ya vencí a Satanás y a los demonios, ya dejé que me escarnecieran, ya dejé que me golpearan, ya dejé que me colgaran en la cruz, ya dejé que todo se cumpliera. Padre, recibe mi espíritu, consumado es. Ya lo hice todo, no me dejé nada. Ya hice todo lo que me demandaste y en nada te he fallado. En solo una palabra estaba un discurso completo de obediencia. Padre, consumado es. Ya he recibido tu ira y he satisfecho tu justicia. Consumado es. Estoy seguro que estas palabras debieron satisfacer el corazón del propio Jesucristo, habiendo llegado ya al final, en el momento cúspide, y decir, ya lo he hecho todo. Pero ¿cómo debió sentirse el corazón de su padre? Que en el mismo momento en el cual estaba derramando la ira a su hijo en obediencia le dice, Padre, ya ha sido consumado. ¡Qué relación tan incomprensible! ¡Qué milagro tan excelso! Pero mis hermanos, estas palabras deberían retumbar a diario en nuestros corazones. Nos deberíamos levantar por la mañana y escuchar, consumado es. En momentos de dificultad que hay problemas, deberíamos escuchar, consumado es. Cuando ven en situaciones que no logramos comprender, deberíamos escuchar, consumado es. Cuando caemos y tropezamos, deberíamos escuchar, consumado es. Porque que Él consumara todo es la garantía de tu victoria. La garantía de lo que comenzó en ti lo perfeccionará. Es que Él dijo consumado. Y como Él dijo consumado, yo ya gané.
Solo entonces, solo después de haber sido todo consumado, después de haber concluido a la perfección con su propósito, es cuando voluntariamente nuestro Señor Jesucristo decide entregar el Espíritu encomendándose a su Padre Celestial. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y justo después de encomendar su espíritu a su Padre, le da licencia a la muerte para que toque su vida. Juan 19:30 dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La forma natural del proceso debería ser la siguiente: por causa de que el espíritu se marcha, tu cabeza cae. Pero el Señor lo hizo al revés, inclinó la cabeza y entonces le dio licencia a la muerte para que tocara su vida. Porque como dice la Escritura, nadie podía tocar su vida, nadie le arrebataba la vida. Dice Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Demostrando hasta el último momento la autoridad absoluta de aquel que estaba muriendo. Que hasta la muerte estaba esperando la orden para tocarle. ¿Puedo? No, aún no, vale. Ya iré cuando tú me lo mandes, porque o si no, no podía acudir. Es por eso mismo, mis hermanos, que al inicio del sermón decíamos lo relevante de este 15 de Nisan. No solo por lo que se estaba llevando a cabo, que nada más y nada menos fue la obra sublime de la redención, no solo por la forma en la que afrontó la obediencia para que dicha redención se efectuara, sino sobre todo por la naturaleza y esencia de aquel que la afrontó. Dicho de otra manera, si el sacrificio tuvo relevancia y valor, fue por el hecho de quién es el que estaba siendo sacrificado. No fue un cordero más, no fue un hombre justo y piadoso sin más, sino el Mesías prometido por las Escrituras, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo de Dios consustancial y eterno y de la misma naturaleza del Padre. Y esta realidad hace que nuestra cabeza estalle por completo, hace que nuestra mente se disipe por completo y al mismo tiempo caigamos rendidos a sus pies y dobleguemos nuestro conocimiento a la verdad de la palabra, porque aunque Dios no puede morir, el que murió en la cruz era Dios. Intenta hacer teología de eso. Acabarás loco de la cabeza, es imposible, pero es una realidad que la Escritura expresa. Y es por eso que el sacrificio fue efectivo. Y es por eso que el precio pudo haberse pagado. Y es por eso que esa mañana, hace 2000 años, todos pudieron experimentar el impacto de su muerte. Permítame unos minutos más y terminamos. El impacto de su muerte. Porque lo experimentaron, ¿eh? Lo primero que pudieron experimentar los presentes en el momento de la crucifixión fueron las densas tinieblas que se ciñeron sobre todos en esa mañana. Nos dice la Escritura lo siguiente en el versículo 33 que hemos leído. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por tanto, podemos afirmar desde las Escrituras que desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Estas tinieblas no fueron unas tinieblas normales y corrientes. Tenemos que entender que se hizo de noche
cuando el sol está en lo más alto, a las 12. Se puede comprobar hoy científicamente, yendo para atrás por medio de los calendarios y el contar de los tiempos, si hubo un eclipse en aquel momento y no hubo ningún tipo de eclipse en aquel momento. Tampoco se refiere a una intensa neblina, sino a una oscuridad profunda, sobrenatural, única y extraordinaria. Estas mismas tinieblas sobrenaturales las pudimos experimentar o las pudieron experimentar en la primera redención, cuando Dios sacó por mano de Moisés a su pueblo de Israel, esclavo en Egipto, en el cual no podían verse de las tinieblas que hubo en toda la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 10. También nos dice las Escrituras que las tinieblas estuvieron sobre toda la tierra. Esto bien pudiera ser sobre todo el globo terráqueo, pero lo más probable es que se esté refiriendo que toda la tierra de Israel se oscureció, que toda esa zona quedó en tinieblas. Pero estos acontecimientos sobrenaturales, como hemos dicho, son la consecuencia, no solo por lo que estaba efectuándose, sino sobre todo por quién lo estaba efectuando, y reitero en esa idea. Y al tener al Verbo de Dios colgando de la cruz a punto de morir, el cielo lo único que podía hacer era oscurecerse. Quizá el cosmos estaba perdiendo la cabeza, que por unos instantes aquel que dice que todo fue hecho por él, para él y por medio de él iba a morir. O quizá simplemente Dios dio la orden de que el cielo se pusiera de luto, porque su hijo iba a morir. Otro de los acontecimientos extraordinarios que ocurrieron fue que el velo del templo se rasgó. Como todos ustedes saben, el templo estaba separado por secciones. Por un lado tenemos los diferentes atrios, por otro lado el lugar santo, y en lo más profundo del templo, en lo más profundo de ese lugar, encontrábamos el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba ubicada el Arca de la Alianza y donde una vez al año el sumo sacerdote entraba a riesgo de muerte en el día de la expiación. Pues ese lugar santísimo, según el diseño que Dios estableció en Éxodo 26, dijo que se pusiera una cortina enorme que llegaba desde el techo del templo hasta el suelo, gruesa, que dividiera ambos habitáculos entre el lugar santo y el lugar santísimo, resguardando el Arca de la Alianza. El historiador Josefo lo describe al detalle, hablando de esta cortina, hablando de sus bordados, de sus colores y su belleza. Pues el relato nos enseña que tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese hermoso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se desgarró y especifica desde arriba a abajo, y esto establece lo sobrenatural del asunto. El hecho de que nos especifique al detalle que se desgarró de arriba abajo denota esto que estamos hablando, ya que lo normal es que si hubiera habido algún accidente por algún sacerdote despistado por ahí, el desgarro hubiera sido lateral o desde abajo hacia arriba, no desde lo alto del templo, de la cortina, de arriba del todo. Y esto lo entendemos porque fue voluntad de Dios, por eso se desgarró también sobrenaturalmente y anómalamente desde arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir que el velo del templo por voluntad divina se rasgara dejando al descubierto el lugar santísimo? Pues que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, ahora todos aquellos que creamos en su nombre, tenemos acceso a ese lugar sin necesidad de ningún otro intermediario. No necesitas a un sacerdote, no necesitas un sacrificio, no necesitas un hermano piadoso. Cristo te dio licencia para entrar por su sangre. Por tanto, dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne.
O sea, al mismo tiempo que el Padre desgarra a su Hijo como velo, desgarró el templo para darnos acceso. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados nuestros cuerpos con agua pura. El velo se rasgó y nos dio acceso a todos. Todos delante de Él estamos en la misma condición. Hombres y mujeres llenos de pecado, amparándonos al sacrificio del Verbo de vida, para sin necesidad que más intermediario que Él, acercarnos al trono de la gracia. Ninguno tiene más privilegio que otro. Todos estamos en las mismas condiciones. Otro de los acontecimientos sobrenaturales, y terminamos ya, y extraordinarios, y la verdad que difíciles de comprender y explicar, no podemos dar respuestas específicas a todo, es que dice que el día del cataclismo, consecuente a su muerte, los sepulcros fueron abiertos y los muertos fueron resucitados. ¿Sabían esto? Cuando Jesús murió, no fue Él a resucitar a nadie. Su muerte, hizo que hubiera cataclismos, el velo se rasgara y los sepulcros se abrieran y los muertos salieran de sus tumbas. Dice Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, cuando Jesucristo muere, resucitan muertos. Y cuando Jesucristo resucita y aparece, los muertos que resucitaron cuando Él murió, juntamente con Él se aparecieron a la gente. Sinceramente, no sé qué decir al respecto de este acontecimiento sobrenatural. No sé si eran fallecidos de tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, o quizá fallecidos recientes. No sé cuánta cantidad fueron. Y no puedo asegurar explícitamente el propósito exacto de dicha resurrección y solo sospecharlo. No sé si después de cumplir dicho propósito que desconocemos, volvieron a fallecer o simplemente murieron por causas naturales en un momento determinado que Dios escogiera. Pero lo que sí que sabemos y podemos asegurar es lo siguiente, que resucitaron santos. ¿Sí? Que resucitaron santos. Por tanto, no podemos decir que aquellos que no tuvieron oportunidad tuvieron una segunda oportunidad tras resucitar, ya que solo en vida, ahora, es la oportunidad que tenemos para el arrepentimiento. Porque si llegan a resucitar impíos, quizá hubieran tenido otra oportunidad, dejándonos en desventaja a muchos y dando un privilegio a aquellos que resucitaron por la muerte de Jesucristo. Pero resucitaron santos, lo cual, sea dicho de paso, es una clara evidencia también, probablemente, a la perseverancia de los santos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no va a resucitar a un salvo si éste después en vida, después de resucitar, va a pecar y después se va a condenar. Sería absurdo. Sino que entendemos que el que comenzó la obra en él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, si resucitó un santo, vivió como santo y murió como santo para resucitar en el día postrero como santo. Tenemos que decir que no resucitaron en cuerpo glorificado. Y esto es importante, sino un cuerpo normal cual Lázaro, ya que la primicia del cuerpo glorificado es Cristo. La Escritura nos enseña que hay un orden de resurrección en un sentido de cuerpo glorificado para la vida eterna. Y el primero de los glorificados es Jesucristo. Y después, en el día postrero, todos los que murimos en Cristo. Por tanto, estos no pudieron resucitar de la misma forma que Cristo, porque entonces Cristo no sería la primicia de los glorificados, sino en segundo lugar después de estos. ¿Me siguen? Por tanto, resucitaron en la misma condición que Lázaro, para vivir una nueva vida. Vaya sorpresa para los familiares. Qué impacto y qué testimonio. Por tanto, lo último que podemos decir es que
no permanecieron en el anonimato, sino que tras la aparición de Jesús, que estuvo 40 días después de resucitar, predicando, hablando, instruyendo y dándole las últimas instrucciones, estos que resucitaron de los sepulcros se empezaban a pasear por ahí. Imagínense el impacto y el testimonio de aquel que murió. Por último, mis hermanos, el último acontecimiento sobrenatural, y lo digo con todas las palabras y letras, sobrenatural, que a veces se nos pasa inadvertido, ya que hablamos de que templos, velos se rasgan, y hablamos de que sepulcros se abren, y hablamos de que las tinieblas se ciernen sobre la tierra. Quizá esto pase inadvertido, pero es lo más sobrenatural que ocurrió en ese lugar. Dice la Escritura en Marcos capítulo 15, verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Es impresionante que las tinieblas se ciernen sobre la tierra, que el templo y el velo del templo se rasgue, que los sepulcros se abran, pero no hay mayor milagro sobrenatural que una vida sea transformada. Y ahora podemos ver a este hombre, a este soldado ahí al lado de la cruz, al ver los méritos de nuestro Señor Jesucristo, al ver cómo vivió, al ver cómo afrontó la cruz, dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios, haciéndonos entender que creyó en Él y su corazón fue transformado. ¿Y cómo es que la vida de una persona se transforma? Simple, porque nuestro Señor Jesucristo murió en presencia de Él. ¿Por qué fue convencido definitivamente? Porque Cristo murió delante de Él. No solo fueron palabras, no solo fue religión, no solo fue lo externo, fue una evidencia, un ejemplo palpable, radical y extremo. Hubo muerte y tras la muerte hubo arrepentimiento. Porque solo tras morir es donde el convencimiento verdaderamente llega. No solo las palabras convencerán al mundo, porque vivimos en tiempos en los cuales las palabras están por todos los sitios. Solo la muerte convence. En conclusión, mis hermanos, ese 15 de Nisan no fue una mañana cualquiera. Esos últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo no fueron unos acontecimientos sin más. Como decíamos al principio del sermón y concluimos, hemos estado contemplando y pasando por el cenit de nuestro Señor Jesucristo y de su vida, el momento más relevante de la historia de la humanidad, que aquel Verbo que se encarnó murió para el perdón de todos nuestros pecados y para la gloria de Dios Padre. Inclina tu cabeza, vamos a orar, Señor.